Estás frente a la pantalla. Sabes exactamente lo que necesitas hacer. Esa tarea importante que llevas posponiendo desde hace días. Pero tu mano abre otra pestaña. Tus ojos vagan. 5 minutos se convierten en una hora. Y cuando finalmente te das cuenta, no sientes culpa. Sientes algo peor. Sientes que algo en ti sabotea cada intento de avanzar. No es cansancio físico. Es algo más profundo. Una resistencia silenciosa que vive dentro de tu propia mente. Y lo más inquietante es que ya ni siquiera te sorprende. ¿En qué momento dejaste de confiar en ti mismo? La mayoría de las personas cree que el problema es la falta de disciplina. Que si tan solo tuvieras más fuerza de voluntad, más motivación, más técnicas de productividad, todo cambiaría. Pero eso está equivocado. Completamente equivocado. Porque no es que te falte disciplina. Es que hay algo operando por debajo de tu conciencia que desarma cualquier intención antes de que se convierta en acción. No es que seas flojo, no es que seas débil, es que tu mente está programada para protegerte de algo que ni siquiera sabes que estás evitando. Y mientras no entiendas esto, seguirás atribuyendo tu estancamiento a defectos de carácter que en realidad no tienes. Existe un umbral psicológico invisible. Un punto de quiebre interno que separa dos formas completamente distintas de existir. No tiene que ver con logros externos. No tiene que ver con cuánto ganas o cuánto produces. Tiene que ver con el nivel de conciencia con el que te relacionas contigo mismo. La mayoría de las personas vive toda su vida por debajo de ese umbral. No porque sean incapaces de cruzarlo, sino porque ni siquiera saben que existe. Y cuando finalmente lo cruzan, algo cambia para siempre. No de manera ruidosa, no de manera espectacular, pero de manera irreversible. Imagina que toda tu vida has caminado con un peso invisible atado al tobillo. No es tan pesado como para inmovilizarte por completo, pero sí lo suficiente para que cada paso requiera más esfuerzo del que debería. Con el tiempo, te acostumbras. Empiezas a creer que así es caminar, que todos llevan ese peso, que la vida simplemente es así de difícil. Y cuando alguien avanza más rápido que tú, piensas que tiene más fuerza, más suerte, más talento. Nunca se te ocurre que tal vez esa persona simplemente no lleva el peso. El umbral del que hablo es el momento en que te das cuenta de que ese peso existe. Y más importante aún, el momento en que entiendes que fuiste tú quien lo puso ahí. Nadie más. Tú. Y que por lo tanto, también puedes quitártelo. Antes de cruzar ese umbral, tu mente funciona en modo reactivo. No eliges, reaccionas. Alguien te critica y tu identidad se tambalea. Alguien tiene éxito y sientes que pierdes. Ves una meta grande y tu cerebro traduce, amenaza. Entonces, activa mecanismos de protección disfrazados de lógica. Te convences de que no es el momento, de que necesitas más preparación, de que las circunstancias no son las correctas. Y lo fascinante es que estos pensamientos no se sienten como autosabotaje, se sienten como sensatez, como prudencia, como realismo. Tu mente te protege del fracaso evitando que intentes. Te protege del rechazo evitando que te expongas. Te protege de la decepción manteniendo las expectativas bajas. Y así, decisión tras decisión, construyes una vida que se siente segura pero vacía. Una vida que no se parece a lo que una vez imaginaste, porque cada vez que hubo una encrucijada entre lo cómodo y lo significativo, tu mente eligió por ti, y eligió lo conocido, no porque fuera mejor, sino porque era predecible, controlable, menos aterrador. Y aquí está lo que realmente sucede en ese estado. Tu energía no va hacia lo que construyes, va hacia lo que evitas. Piensas más en lo que no quieres que en lo que sí quieres. Tu atención está capturada por el miedo disfrazado de preocupación. Pasas horas planificando escenarios que nunca ocurrirán, preparándote para conversaciones que nunca tendrás, imaginando fracasos que solo existen en tu mente. Y mientras tanto, la vida real, las oportunidades reales, pasan frente a ti sin que las veas. Porque estás demasiado ocupado gestionando tu mundo interno para poder interactuar con el mundo externo. Hay otro aspecto. En este estado, buscas constantemente alivio. No soluciones, alivio. Algo que apague la ansiedad por un momento. Una distracción que te haga olvidar el vacío.
un placer inmediato que llene el hueco que dejó una vida sin dirección. Y lo encuentras en la pantalla, en la comida, en el entretenimiento infinito, en cualquier cosa que te permita no sentir lo que realmente está pasando. Pero el alivio es temporal, el vacío permanece, y cada vez necesitas más alivio para menos efecto. Pero hay un costo. Cada vez que evitas el riesgo, tu mundo se hace más pequeño. Cada vez que eliges el alivio inmediato sobre el crecimiento, pierdes un poco de respeto por ti mismo. Y lo peor es que este proceso es tan gradual que no lo notas. Hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que devuelve la mirada. Porque en algún punto del camino dejaste de ser quien querías ser y te convertiste en alguien que simplemente sobrevive. Alguien que negocia con la mediocridad. Alguien que acepta menos no porque lo merezca, sino porque dejó de creer que puede tener más. Después de cruzar el umbral, la vida externa puede ser exactamente igual. El mismo trabajo, las mismas responsabilidades, los mismos problemas. Pero la experiencia interna es completamente diferente. Hay más silencio mental. No ese silencio vacío de la distracción, sino ese silencio profundo de la claridad. Ya no estás constantemente negociando contigo mismo. Ya no necesitas convencerte de hacer lo que sabes que debes hacer. Simplemente lo haces. No porque te obligues, sino porque la resistencia interna disminuyó. Es como si alguien hubiera apagado el ruido de fondo que siempre estuvo ahí. Esa voz que cuestionaba cada decisión. Esa urgencia emocional que convertía cada tarea en un drama. Esa necesidad de validación externa para sentirte en el camino correcto. Todo eso se vuelve más suave. No desaparece por completo, pero ya no gobierna. Y lo que emerge en su lugar es algo más sólido. Una confianza tranquila en tu propia capacidad de elegir. No necesitas que cada decisión sea perfecta. Simplemente confías en que puedes manejar las consecuencias de tus elecciones. Y esa confianza lo cambia todo, porque ahora las decisiones no se toman desde el miedo, se toman desde la intención. Ya no preguntas, ¿qué es lo más seguro? Preguntas, ¿qué es lo más honesto conmigo mismo? Esto no es sobre hacer más, no es sobre técnicas, no es sobre rutinas matutinas ni listas de tareas. Esto es sobre convertirte en alguien diferente. Porque la verdad incómoda es que tus acciones no crean tu identidad. Tu identidad crea tus acciones. Si internamente te ves como alguien que abandona, abandonarás. Si internamente te ves como alguien que necesita aprobación, buscarás aprobación. Si internamente te ves como alguien limitado, vivirás limitado. No importa cuántas metas escribas, no importa cuántos videos de motivación veas. Si la imagen que tienes de ti mismo no cambia, tus acciones siempre regresarán al patrón. Por eso la transformación real no viene de la fuerza, viene de la conciencia. Cuando te vuelves consciente de los patrones, cuando observas sin juzgar cómo tu mente opera, cuando entiendes que no eres tus pensamientos, sino el espacio donde esos pensamientos aparecen. Ahí empieza todo. Y esto es fundamental entenderlo. Cada decisión que tomas no solo produce un resultado externo, también refuerza o debilita tu identidad interna. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque sea algo pequeño, le estás demostrando a tu mente que eres confiable. Cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, le estás enseñando a tu sistema nervioso que puedes manejar la incomodidad. Cada vez que sostienes una intención a pesar de la resistencia, estás construyendo una nueva versión de ti. No a través del esfuerzo brutal, sino a través de la coherencia silenciosa. Porque el autocontrol no nace de la represión, nace de la autoconciencia. Y la autoconciencia no es algo que logras, es algo que cultivas, momento a momento, decisión a decisión. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente, de notar cuándo estás operando desde el piloto automático, de ver cuándo la ansiedad está tomando decisiones por ti, de reconocer cuándo estás evitando algo importante disfrazándolo de productividad en cosas urgentes pero irrelevantes. Piensa en algo simple. Alguien te interrumpe mientras trabajas. Antes del umbral, tu mente reacciona con irritación automática. Sientes que te faltaron al respeto. Sientes que tu tiempo no importa. Y esa emoción define tu respuesta.
Después del umbral, sigue habiendo una sensación, pero ahora hay espacio entre la sensación y la reacción. Observas la irritación, no la reprimes, simplemente la ves. Y en ese pequeño espacio puedes elegir. Puedes responder desde la calma en lugar de desde la defensa. Otro ejemplo. Abres las redes sociales y ves a alguien logrando lo que tú todavía estás persiguiendo. Antes del umbral, eso activa comparación. Envidia disfrazada de inspiración. Una narrativa interna que dice, ellos sí, yo no. Después del umbral, sigue habiendo una respuesta emocional. Pero ahora puedes observarla. Y al observarla, pierdes el poder que tenías sobre ti. No necesitas fingir que no la sientes. Simplemente dejas de creerle. O piensa en esto. Tienes una conversación difícil pendiente. Antes del umbral, la postergabas porque tu mente traducía incomodidad como peligro. Imaginabas el peor escenario. Te convencías de que era mejor esperar. Después del umbral, la incomodidad sigue ahí. Pero ya no la interpretas como una señal de que debes evitar. La interpretas como información. Esto importa. Y esa diferencia en interpretación cambia completamente tu comportamiento. Ya no evitas. Actúas. No porque sea fácil, sino porque sabes que la incomodidad temporal es preferible a la carga emocional de seguir evitando. Y ahí está la diferencia. Las mismas situaciones. Respuestas completamente diferentes. Porque no cambiaste el mundo. Cambiaste tu relación con tu propia mente. Cuando se trata de enfoque, antes vivías secuestrado por cada notificación, cada pensamiento aleatorio, cada impulso. Ahora puedes sostener tu atención sin sentir que estás luchando contra ti mismo. Cuando se trata de relaciones, antes buscabas validación constante, interpretabas silencios como rechazo, necesitabas certezas para sentirte seguro. Ahora puedes estar presente sin necesitar que el otro llene tus vacíos. Cuando se trata de trabajo, antes hacías lo mínimo para evitar culpa o cumplir expectativas externas. Ahora trabajas desde propósito, no desde obligación. Cuando se trata de disciplina, antes era una batalla, un constante forzarte a hacer lo que no querías. Ahora es simplemente coherencia entre lo que valoras y lo que haces. Y cuando se trata de autovalor, antes dependía de logros, de opiniones, de comparaciones. Ahora viene de algo más profundo, de saber que estás eligiendo vivir de acuerdo a lo que realmente importa para ti. Pero aquí viene lo que nadie te dice. Muchas personas cruzan ese umbral, tienen un momento de claridad, ven el patrón, entienden el mecanismo, y luego vuelven atrás. No porque sean débiles, sino porque la conciencia sin sostén se vuelve insoportable. Es más fácil volver a la inconsciencia. Es más cómodo volver a culpar a las circunstancias. Es más seguro volver a creer que el problema está afuera, porque si el problema está adentro, significa que la solución también está adentro. Y eso implica responsabilidad total, sin excusas, sin víctimas, sin esperar que algo externo cambie para que tú cambies. Y eso asusta. Mucho. Por eso la conciencia sin sustentación se convierte en frustración. Porque sabes que podría ser diferente, pero eliges no serlo. El tiempo no espera, no se detiene porque no estás listo, no regresa porque te arrepentiste. Simplemente avanza. Y un día te darás cuenta de que ya pasaron años, que las mismas conversaciones internas que tenías hace 5 años siguen siendo las mismas hoy, que las mismas excusas siguen funcionando, que el mismo miedo sigue ganando. Y en ese momento tendrás dos opciones: seguir como hasta ahora, esperando que algo cambie sin que tú cambies, o aceptar que la única manera de cruzar el umbral es dejando de lado la versión de ti que necesita permanecer cómoda. No es fácil, nunca lo fue, pero es posible. Y está completamente en tus manos. La pregunta no es si puedes, la pregunta es si vas a hacerlo, antes de que sea demasiado tarde para importarte.